final están las alternativas, está bien, es menos 10, no la tienes mala. Ya, la 2 la tuve mala. Ya, vamos a ver qué pasa con la 2. Dice, al sumar el producto entre menos 6 y 2, el producto es el resultado de una multiplicación. Y dice, al sumar el producto entre 6 y menos 2, con el cociente entre menos 18 y 3. Entonces, esto es producto y esto es cociente. ¿Ya? Entonces, cuando a mí me dicen, al sumar el producto de menos 6 con menos 2, con el cociente entre menos 18 y 3, ahí tenemos ya lo que vamos a hacer. Entonces aquí nos va a quedar 12 porque negativo con negativo es positivo, ¿ya? Y aquí nos va a quedar menos 6 porque cuando son de distintos signos, la división o la multiplicación siempre queda negativo, ¿ya? Y ahí nos va a quedar 12 más menos 6, se resta y se conserva el signo del que tiene mayor valor absoluto, que en este caso es el 12. Listo. Más dudas, chicos, en el orden que ustedes quieran. Profe, la 22. Profe, me equivoqué. No la hice porque, bueno, me dio pereza. No sabía cómo hacerla rápido. ¿Cómo Joaquín, contarlo? no te escuché la pregunta. ¿Qué pregunta fue? La 22. La 22. Ya, es muy importante que intenten hacer las preguntas igual, aunque sea por un método que no les salga, no importa, tenemos que intentar hacerlo. Igual con esa pregunta. Me demoré mucho y dije, no le pregunto a la tía mañana. ¿Qué me iba a decir? Que con esa pregunta la hice y me dio, pero no sé si fue el método correcto. Entonces, quería que lo explicáramos. ¿Qué pregunta? Vamos a corregir la pregunta 22. Esa es la que vamos a corregir ahora. Pregunta 22. Dice, ¿cuántos enteros no negativos menores que 181 no son divisibles por 4? Ya, entonces, a ver, ojo que dice enteros no negativos, ¿ya? Entonces, recordar que cuando dice enteros no negativos, tenemos que incluir el 0. Y escribir alguno, ¿no? Y como dice enteros menores que 181, vamos a llegar hasta el 180. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Dice, ¿cuántos de esos enteros que están ahí no son divisibles por 4? Entonces, como son tantos números, tenemos que buscar una técnica para hacerlo más o menos rápido. Entonces yo digo, a ver, es más rápido encontrar los divisores de 4 y después se los resto. Recordad que aquí, desde el 0 al 180, tenemos 181 números. Ojo con eso, ¿ya? Porque del 1 al 180 hay 180. Pero del 0 al 180 hay 181 números. Entonces lo que yo voy a hacer es contar los divisores de 4 y se los voy a restar a esos 181 números y me van a quedar los que no son divisibles por 4. ¿Ya? Entonces primero vamos a contar los divisibles por 4. Recordar que todo número divisible por 4 es múltiplo del 4, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es contar los múltiplos del 4, por ejemplo, 4, 8, 12. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros tenemos aquí es 4 por 1, este es 4 por 2, este es 4 por 3, y ojo, que el 180, como termina en 80, también es un múltiplo del 4. Ahora, para saber a ver cuántas veces cabe el 4 ahí. Yo divido. El 4 en el 18 cabe 4, sobran 2. 5 por 4 al frente. Esto es 4 por 45. Entonces, fíjense que tengo 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3, después seguiría 4 por 4, 4 por 5, hasta el 4 por 45, que es el 180. Entonces, aquí, ¿cuántos múltiplos o números divisibles por 4 tengo? Desde aquí, desde el 4 hasta el 180. ¿Cuántos tendría? 45. Exacto, entonces tenemos 45 números que son divisibles por 4, pero también tenemos que agregar el 0, porque 4 por 0 también es un múltiplo del 4 y también es divisible por 4. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos los que son divisibles por 4, son
46 números. Por lo tanto, los no divisibles por 4 serían el resto. Y como trabajamos con el resto, como son 181 números los que tenemos aquí en total, entonces sería 181 menos los 46, que sí son. Por lo tanto, ahí nos va a dar 135 números que no serían divisibles por 4. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Ya, entonces es un ejercicio muy conceptual, ¿ya? Ya, chiquillos, en el orden que ustedes quieran, más dudas. Profe, yo, la 25. 25, veamos. Voy a borrar, acuérdense que pueden tomar un pantallazo, eso si alguien va a tomar apunte, no es necesario ahí que esté escribiendo, traten de hacerlo lo más rápido posible, le pueden tomar una foto con el celular o algo así, ¿ya? Vamos con la 25. ¿Qué dice la 25? Dice, un número X es llamado cuadrado perfecto si tenemos X es igual a K al cuadrado para algún entero positivo K. Entonces vamos a ver algunos ejemplos aquí. Tenemos en este caso 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, y hasta ahí vamos a llegar. Pero así tenemos infinitos cuadrados perfectos. Entonces mis cuadrados perfectos son 1, 4, 9, 16, 25, ¿ya? Una vez que tenemos eso claro, dice, ¿cuántos números enteros positivos menores que 19 pueden ser escritos como la suma de dos cuadrados perfectos? Entonces, a ver, voy a partir con el 1. A ver, el 1 con el 1 me va a dar 2, ¿ya? El 10 es menor que 19, entonces yo tengo que buscar todas las sumas de cuadrados perfectos que sean menores que 19. Entonces voy a tomar todo, primero voy a partir con el 1. También el 1 con el 4, que me va a dar 5, ¿ya? El 1 con el 9, que me va a dar 10, ¿ya? El 1 con el 16, que me va a dar 17, pero ya el 1 con el 25 no me sirve porque ahí me paso de 19, ¿cierto? Entonces, hasta ahí tenemos los primeros 4, ¿cierto? Después vamos a seguir con el 4. Bueno, si yo digo 4 con 1, estaría contando la misma suma, así que esa me la tengo. Vamos a partir con 4 con 4, que sería 8, 4 con 9, que sería 13, pero 4 con 16 no me sirve porque me va a dar 20 y tiene que ser menor que 19, dice, ¿cierto? Por lo tanto, fuera esa. Bueno, lo vamos a dejar ahí para que recuerden que esa la vamos a eliminar. Después, seguimos aquí con el número que viene, que sería 9. Entonces, ¿qué pasa? Ya, el 9 con el 1 ya está, el 9 con el 4 ya está, entonces partimos con el 9 y el 9, y el 9 con el 16. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? 9 con 9 es 18, perfecto, pero el 9 con 16 nos vamos a pasar de lo que nos están diciendo, ¿cierto? Por lo tanto, porque el máximo que nos puede dar tiene que ser que nos dé menores que 19, así que esa fuera, ¿cierto? Porque ahí nos da 25. Y resulta que si tomamos el 16, ya el 1 con el 16 ya está, el 4 con el 16, en este caso ya se nos pasa del 19, ya, y el 9 con el 16 también se nos pasa. Por lo tanto, en este caso, ¿cuántos números menores que 19 tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por eso que ¿se entendió? Me suma el 4, 9. Me enredo en esa parte. A ver, dice, leamos la pregunta, Jairo, dice, ¿cuántos números positivos menores que 19 pueden ser escritos como la suma de dos cuadrados perfectos? Por eso yo voy sumando. Entonces sumo la suma de los cuadrados perfectos, el 1 con el 1, el 1 con el 4, el 1 con el 9, el 1 con el 16. Ahí están todas las combinaciones de sumas del 1. Después aquí están todas las combinaciones de cuadrados perfectos que parten con 4. El 4 con el 1 ya lo tengo. Parto 4 con 4, 4 con 9, ¿cierto? Pero el 4 con el 16 no me sirve porque se pasa de 19. ¿Ahí sí, Jairo? Sí, ya entendí, bro. Eso es.
De chiquillos, ¿qué más? Cualquier duda me pueden preguntar. Pueden ser. Profe, la 2. ¿La 2? ¿Quién dijo la? ¿Dijo la? No, Yo es que no dije la me dijo. 16. Ya, vamos a ordenar la cosa. Ya, entonces, hay una mujer recién me habló. ¿Quién me habló? Sí, profe, yo, la 16. Javiera, la 16, de ahí de un poquito ya, un poco, porque si no me habla todo junto, me complica, no entiendo nada. Ya, 16. Si tenemos tiempo, chiquillos, así que no se preocupen, ya. 16. Ya, Javier. A ver, dice, dos letreros luminosos se encienden con intermitencia de 24 y 36 minutos, respectivamente. Si a las 19 horas y 19 minutos se encuentran ambos encendidos, ¿a qué hora estarán nuevamente encendidos simultáneamente? Ya. Entonces, si hay un letrero que se prende cada 24 minutos, se prenden los múltiplos de 24, ya, o sea, 24 por 1, 24 por 2, o sea, 24, 48, y así sucesivamente. Y el otro se prende los múltiplos de 36, o sea, 36 por 1, que es 36, 36 por 2, que es 72, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Si me preguntan en cuántos minutos más o cuánto tiempo más se van a encontrar encendidos simultáneamente, yo tengo que pensar que como estamos trabajando con los múltiplos, tienen que coincidir en un múltiplo. Entonces yo tengo que buscar el mínimo común múltiplo para ver cuál es el primer múltiplo en que coinciden, ¿ya? Entonces eso es muy importante porque ese es el concepto que nosotros vimos. ¿Se acuerdan cuando les dije, hay un niño que cuenta de 2 en 2 y otro que cuenta de 3 en 3 cuando coinciden por primera vez? En el mínimo común, que es 6, bueno, y son números más grandes, pero es lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es buscar el mínimo común entre 24 y 36. Pueden usar su tablita o pueden usar la descomposición en factores primos, como ustedes quieran. Vamos a usar la tablita y vamos a buscar un divisor común. Puede ser 2, ¿ya? Puede ser 3, yo voy a usar 6, ¿ya? Que nos demoremos un poquito, ¿ya? Entonces mientras más grande el divisor que encuentre, va a ser un poquito más raro. Entonces el 6 en el 36 cabe 6 veces, el 6 en el 24 cabe 4 veces. Voy a dividir ahora por 2, me va a quedar 2 aquí, 3 acá. Y ahora, como ya no hay más divisores comunes, sigo con una columna. Voy a dividir aquí por 2, me va a quedar 1, bajo el 3. Y ahora divido por 3, me va a quedar aquí 1, bueno, y ese 1 lo bajo. Entonces, el mínimo común múltiplo, aquí entre 24 y 36, va a ser la multiplicación de todos esos. 6 por 2 por 2 por 3, ¿ya? Entonces, cuando ustedes multipliquen eso, les va a dar 72. Y ojo, que esto está en minutos, porque sacamos el mínimo común entre 24 minutos y 36 minutos. Entonces, estos son minutos. Si nosotros lo llevamos a hora, una hora tiene 60 minutos, por lo tanto, esto viene a ser una hora con 12 minutos. ¿Vamos bien hasta ahí, Javiera? Sí, profe. Ya, entonces, como a mí me dicen que se encuentran primero encendidos juntos a las 19 horas con 19 minutos, y se supone que tienen que pasar una hora con 12 minutos para que vuelvan a coincidir, entonces le vamos a sumar aquí una hora, ¿ya? Con 12 minutos. Entonces, si nosotros a las 19 horas le sumamos una hora, nos quedan las 20 horas, y si a los 19 minutos le sumamos 12 minutos, nos va a dar 31 minutos. Entonces, a las 20 horas con 31 minutos, podemos decir que estos letreros van a estar encendidos simultáneamente. ¿Se entiende? Ya, profe, sí, gracias. Eso es. Seguimos, más dudas, ya uno sí. Profe, tengo dudas en la 11. Ya, Jaime. La 11, la 11, la suma de 3 en pares consecutivos. Ya. Es siempre divisible por, ojo, que esta es una pregunta que dice siempre. Entonces hay que tener cuidado porque a veces ustedes se dan ejemplos numéricos. Y los ejemplos numéricos puede que a veces funcionen, pero no siempre. Entonces, por eso yo les decía, a veces es mucho mejor, para asegurarnos una pregunta buena, trabajar con letras, ¿ya? Entonces, vamos a ver la pregunta 11. Dice, la suma de 3 impares consecutivos, los vamos a escribir de manera general, porque impares consecutivos hay muchos, ¿ya? Entonces aquí tenemos 2n más 1,
en este caso, la suma de 3 impares consecutivos. Ya, entonces, tenemos aquí 2n más 1, 2n más 3, 2n más 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si nosotros tomamos, acuérdense que estos son impares, porque 2n más 2n es par, más 1 es impar, ¿ya? Eso es muy importante. Y van de 2 en 2. Entonces, si nosotros sumamos aquí, tenemos 2n más 2n más 2n son 6n. Estoy sumando términos semejantes, así se llama. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? 5 más 3 son 8, más 1, 9. Entonces, si nosotros visualizamos esto que tenemos aquí, lo podemos factorizar. ¿Ya? Entonces, es importante tener en cuenta lo siguiente. Aquí vamos a usar un concepto de factorización que nos va a ayudar. Vamos a factorizar por 3. Esto es 2n más 3, fíjese. 3 por 2n, 6n. 3 por 3, 4. Entonces, ¿qué pasa? Este número, al ser un número que está multiplicado por 3, ¿ya? Siempre va a ser un número divisible por 3. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante tener en cuenta que este número siempre va a ser divisible por 3 o múltiplo del 3. Por eso la alternativa correcta es solo, en este caso, la 2, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces ustedes a veces se dan ejemplos, ¿ya? De números impares consecutivos y puede ser que en alguno les dé divisible por 9, pero no siempre. ¿Se entiende? ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Entonces, habiendo un 3 por algo y siendo esto un número entero, siempre va a ser divisible por 3. Por ejemplo, si yo tengo 5 por 2n más, no sé, 7, este es un múltiplo de 5, porque es 5 por un número entero. ¿Ya? Eso es muy importante. Ya, chiquillos, ¿qué más? En el orden que ustedes quieran. La 20, profe, ¿la podría explicar? Eso no la hice porque no la entendí. La 20. Ya, vamos a... Dice, sabiendo que n es un número entero, no, dice es un número, no dice entero, dice n es un número, tal que n es igual a t al cuadrado, en que t es cualquier número primo mayor que 3. Ya. Entonces sabemos que t es un número primo, y es un número primo mayor que 3. Ya, eso es muy importante. Entonces podemos decir que es 5, que es 7, ya que es 11, así sucesivamente. Pero la pregunta dice, ¿cuántos divisores positivos tiene el número 2n al cuadrado? ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es primero concentrarnos en que aquí nos piden elevar n al cuadrado. ¿Ya? Entonces como yo sé que n es igual a t al cuadrado, voy a elevar al cuadrado el n. Si yo elevo al cuadrado a un lado, también tengo que elevar al cuadrado al otro porque es una igualdad. Para que se mantenga la igualdad, lo que pasa a un lado tiene que pasar al otro. ¿Ya? Entonces es muy importante que si usted eleva al cuadrado a un lado, eleve al cuadrado al otro. Entonces le va a quedar que n cuadrado es igual a t a la cuarta. ¿Ya? O sea, es un número primo mayor que 3 elevado a la cuarta. Ahora, lo voy a multiplicar por 2, porque la pregunta no es por n cuadrado, es por 2n cuadrado. Si yo multiplico por 2 a este lado, también tengo que multiplicar por 2 al otro. Esto es lo que tengo ahí. Entonces, yo sé que 2n cuadrado es lo mismo que 2 por un número primo mayor que 3 elevado a la cuarta. Eso es lo que me está diciendo la expresión. Ahora, vamos a dar ejemplos porque la pregunta dice que tenemos que contar los divisores que tiene ese número. Entonces, a ver, pensemos en que t es un número primo mayor que 3. Podría ser 5. Entonces me va a quedar eso. También podría ser 7 y lo elevo a la cuarta. También podría ser 11 y lo elevo a la cuarta. También podría ser 13 y lo elevo a la cuarta. ¿Se entiende? Y así tengo infinitas posibilidades para esa expresión. Ahora, ¿qué ocurre? A mí me están preguntando por contar los divisores que tiene su número. A ver, ¿cómo les enseñé yo a contar los divisores? ¿Recuerdan que yo les decía que para contar los divisores teníamos que descomponer el número en factores primos? Entonces, aquí ya está, supongamos que este fuera el número, 2 por 5 elevado a 4.
Ese 2 está elevado a 1. Y yo les expliqué para contar el número de divisores que usted toma cada uno de los exponentes, en este caso 1 y 4, le suma 1. ¿Y qué nos va a quedar aquí? Nos va a quedar 2 por 5. Ah, o sea, este número tiene 10 divisores. A ver, y pensemos en este que está acá. Veamos en este. Tomemos el exponente, que es 1 y 4. Le sumamos 1, que es como les enseñé yo. Y fíjense que le va a dar lo mismo. 2 por 5, 10. Entonces, ¿qué pasa? Da lo mismo el número primo mayor que 3 que ustedes le pongan aquí. Siempre el número de divisores va a ser constante, va a ser 10. ¿Se entendió? Sí, profe, muy bien. Sí. ¿Qué chiquillos? En el orden que ustedes quieran, dudas. Profe, no sé si explicó la 16 o la 17. Veamos, déjame revisar que yo tampoco me acuerdo. 16, 17. La 16 sí, ya la hicimos. Ahí tienes que buscar el mínimo como múltiplo, Jairo, ¿ya? Vamos a hacer la 17. Sí, era la 17, profe. Que esas no las tuve, no las sabía cómo hacer. Ya, vamos a ver, voy a borrar aquí ahora, para que tomen ahí una foto, si alguien quiere tomar apunte. Profe, yo igual hice la 17, pero no sé si lo hice bien. Pero sí me dio el Ya, resultado. no, sí, es que estas preguntas no todas son como... Estas preguntas en el fondo algunas son de análisis, entonces a veces el camino que toman les parece que es como extraño, pero es en el fondo un razonamiento nomás que tienen que hacer ahí. Dice, una lista de enteros pares consecutivos es tal que el menos 42 es el menor de los números. Ya. Entonces tenemos el menos 42, el menos 40 y así. Tenemos muchos, hasta que llegamos hasta el 0, ahí tenemos el menos 1, ahí tenemos el 1, y así hasta que llegamos por acá al 40, al 42, 44, 46, 48, y así sucesivamente. Ya, entonces eso es lo que nosotros tenemos que imaginar. Va, esto es menos 2 porque está hablando de los pares, ahí sí. Entonces, dice, una lista de enteros pares consecutivos es tal que menos 42 es el menor, ¿cierto? Si la suma de todos los números de la lista es 90, entonces, ¿cuántos números forman esta lista? Ya, entonces, primero, si la suma es 90, estamos hablando de una suma que no puede ser solo con números negativos, porque si fuera solo suma de negativos, me daría negativo. Entonces, yo tengo que entender que voy a ir sumando estos números hasta que me dé 90. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo sume, por ejemplo, el menos 42 con su opuesto, que es el 42, se anula. Cuando yo sumo el menos 40 con el 40, se anulan, y así se va a ir anulando a uno y al otro lado del 0, todos los opuestos o los inversos aditivos. Entonces, toda esta suma, en el fondo, yo tengo que pensar, es 0. Por lo tanto, la única posibilidad de que sea 90 es que yo empiece a agregar números de aquí para acá. Entonces, a esa suma yo le voy a agregar el 44 y le voy a agregar el 46, porque si le agrego el 48 me paso de 90. De hecho, esta suma da 90. Por lo tanto, ¿cuántos números forman esta lista? ¿Ya? Entonces, yo tengo que pensar que a este lado tengo 21 números, porque estoy trabajando solo con los pares. ¿Ya? Entonces, del menos 2 al menos 42, ¿ya? Entonces tengo 21 números. Del 2 al 42 también tengo 21 números. Entonces ahí 21 más 21 son 42, más el 0 serían 43, ¿cierto? Y le tengo que sumar estos dos numeritos, 44 y 46, que serían 2, para que la suma sea 90. Entonces en total, esa lista está compuesta de 45 números. ¿Se entiende? Pero no entendí por qué dijo que del menos 2 al menos 42 hay 21 números. Ah, porque si fuera del menos 1 al menos 42, si fueran consecutivos,
¿Cuántos hay desde el menos 1 al menos 42? Perdone que eran solo los pares, me confundí con... Eso es, pues entonces eran solo los pares, entonces la mitad, ¿entiendes? Sí, sí. Profe, no sé si mi razonamiento estuvo correcto, porque lo que pensé yo que dije, ya, como eran pares, dividí el 90 en 2 y eso me dio 45, al hacer tiro. Pero no sé si Sí, será profe, correcto. igual hice eso. O sea, hice como 2 por n igual a 90. Y ahí despejé y también me dio... A ver, son 90 y dividiste los dos. Que la suma sea 90. No, yo creo que fue como suerte eso, porque la suma, justo la mitad de la suma de 90 es 45, pero ahí les están preguntando cuántos números, y ustedes no están contando. Ustedes están haciendo simplemente la mitad de la suma de 90, que es 45. Pero podría ser que la suma fuera otra y no serían exactamente la mitad. ¿Ya? Entonces tienen que tener cuidado con eso. Ya, por una coincidencia, creo yo. Ya, profe. ¿Ya? Gracias. Uh-huh. ¿Qué más? Profe, la 13. La 13. Aquí tenemos varias formas de hacerlo como sin matemática de repente para el camino. Hay algunos que usan las alternativas, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Dice sea 13 y nos dan... No, profe, era la 13. Va, estoy mirando la 14, ¿verdad? Donde parte con 3, 6. Ahí sí dice. Al descomponer el número 360 en factores primos, ya. Nos tiene que dar esta expresión al cubo b elevado a 2 por c. Y después me dice que tengo que sumar a con b y restarle c. Entonces vamos a descomponer este número hasta que nos quedan puros primos. Entonces, por ejemplo, una multiplicación que me da 360, como esto termina en 0, es 36 por 10. El 36 es 3 por 6 y el 10 es 2 por 5. Luego esto es 3 por 2, 3 por 2, y esto es 2, y esto es 5. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 2 multiplicado por sí mismo 3 veces. Eso es 2 elevado a 3. Tenemos 3 multiplicado por sí mismo 2 veces, y luego el 5. Entonces, ¿qué pasa? El número que está elevado a 3 es el a. Entonces, claramente ahí tenemos a elevado a 3, ahí tenemos b elevado a 2 y c. Entonces se supone que mi a sería 2, que mi b sería 3 y mi c sería 5. Entonces a es igual a 2, b es igual a 3, c es igual a 5, y a mí me están pidiendo que sume a más b y le reste c. Entonces ahí tenemos 2 más 3 menos 5. Entonces tenemos 5 menos 5, que es c. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, para la descomposición, por ejemplo, eso que dice ahí en el 36 por 10, es solamente con factores primos, ¿verdad? No, porque 36, o sea, tú tienes que buscar que cualquier multiplicación te dé 360, pero después tienes que llegar a que te queden puros números primos al final. ¿Entiendes? Ya, entonces tú puedes partir, no se puede... puedes partir con cualquier pareja de números que te dé 360. Por ejemplo, también podrías partir diciendo 180 por 2 y después descomponiendo el 180. ¿Se entiende? Claro, ya. ¿Ok? Gracias. Uh-huh. ¿Más dudas, chiquillos, en el orden que ustedes quieran? Profe, la 30, por favor. Ejercicio de suficiencia de datos. Ya. Dice, la expresión m más t representa
siempre un entero. Sí, ya, ojo que este es un ejercicio de suficiencia de datos que habitualmente les cuesta un poquito más, ¿ya? A ver, a mí me están diciendo que esta es una fracción o un cociente donde m, n y t son números enteros, ¿ya? Esto es lo mismo que escribir esto, es muy importante porque algunos ahí, ¿ya? Eso m dividido con m más t, lo que pasa es que está puesto en formato de fracción, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuál es la información suficiente para que esto sea siempre un número entero. Entonces, a mí me dicen que m más t es divisor de n, absolutamente eso sería correcto, porque si el denominador de esta fracción, o el divisor de esa división, lo mismo, divide el número n de manera exacta, entonces eso va a ser un número de tipo entero. Ejemplo, si yo tengo 8, y aquí tengo, por ejemplo, en este caso, cualquier número que divida el 8, por ejemplo, si yo tengo ahí 1 más 3, ¿ya? Claramente eso va a ser 8 partido en 4, y eso va a ser 2. Entonces, como el denominador de esta fracción divide al numerador, entonces siempre que el denominador de una fracción divida al numerador, entonces va a ser siempre un número de tipo entero. ¿Se entiende? Entonces, esta información claramente es suficiente. Ahora vamos a ver la segunda. La segunda información dice que m y t son factores de n. Yo en la clase pasada ya les hablé del concepto de factores. Los factores son los términos de una multiplicación, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo hablo de que n es, en este caso, ya, ahí tenemos que n es igual al producto de sus factores, m y t, ¿ya? Entonces, por ejemplo, 8 sería 4 por 2. Esos serían los factores de 8, 4 y 2, ya, para que entiendan el vocabulario que estamos usando. Pero a mí me están preguntando por esta fracción, por m más t, y me están preguntando si, sabiendo que m y t son factores, esto es un número entero. Entonces lo vamos a reemplazar. Si n es 8, por ejemplo, y m vale 4 y t vale 2, que son factores, cuando yo sumo los factores no necesariamente son divisores, porque el 6 y el 8 no cambian, ¿cierto? Una cantidad exacta de veces. De hecho, si yo lo simplifico, y lo vamos a ver a continuación, eso es 4 tercios. Por lo tanto, en este caso, esta fracción no sería siempre un entero en el caso de que m y t sean factores de n. Por lo tanto, claramente, esta información por sí sola no es suficiente. Entonces, en este tipo de ejercicios, con un solo ejemplo que ustedes se den y no se cumpla, ustedes lo pueden eliminar inmediatamente, ¿ya? Entonces, es bueno para descartar dar un ejemplo en este tipo de ejercicios, ¿ya? Entonces, la respuesta es una por sí sola. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Eso es. Chiquillos, ¿algo más que quieran preguntar? La 26. 26. Se puede ordenar en forma creciente A más B y C si se... A, B y C. Esa la hicimos cuando les mostré el ejercicio de suficiencia de datos, después se lo resolví. Ya, vamos a ver. En el encabezado me dice si se puede ordenar estos números de forma creciente con la información que me van a dar. Eso es lo que me están diciendo. Como yo no conozco los valores, no sé quién va antes o quién va después de este número. Entonces vamos a ver la primera información. La primera información dice que A más 1 es B. Es decir, si el número A yo le sumo 1, ¿ya? Eso sería B. Eso significa que A sería, en este caso, más pequeño que B. Pero resulta que con esta información no es suficiente porque me falta la ubicación de C. Entonces, no es suficiente.
¿Por qué no es suficiente? Porque falta la ubicación de C. Ahora, vamos con la segunda. La segunda información dice que el antecesor de C es B. O sea que B está una unidad antes de C. Aquí yo sé que B es menor que C, pero no sé cuál es la ubicación de A. Por lo tanto, con esta información claramente no es suficiente por sí sola. Luego, cuando ya ninguna por sí sola es suficiente, yo puedo juntarlas. Entonces, ¿qué pasa? Voy a juntarlas aquí, voy a decir ambas juntas. 1 y 2. En ese caso, yo digo, bien, la primera información dice que A es menor que B, y la segunda información me dice que B es menor que C. Entonces ahí yo tengo el orden en la recta numérica, por lo tanto puedo decir que es suficiente, pero con ambas juntas. Por eso la respuesta es C. ¿Se entiende? Sí, profe. Excelente. ¿Qué chiquillos? ¿Alguna otra duda? ¿Estamos bien hasta ahí? Es importante la 22, veamos, No, es importante 28. Sí. Es importante los ejercicios de suficiencia de datos fríos porque eso por lo general respuesta a los ejercicios de suficiencia de datos. 28. A ver, dice, ¿se puede determinar que A más B es múltiplo de 7? Sí. Ya. A ver. De 7, sí. Primera información. Dice A es múltiplo del 4 y B múltiplo del 3. O sea, vamos a poner 4, 8, 12, 16, 20. Y aquí vamos a poner múltiplos del 3, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si ustedes suman, por ejemplo, 4 más 3 les da 7. Si ustedes suman 8 con 6, les da 14. ¿Ya? Y de así, siempre cuando vayan sumando en línea, les van a ir dando, por ejemplo, que les va a dar 21 también. O sea, uno podría decir que es suficiente con esa información. Pero tienen que tener cuidado. Los ejemplos no son buenos exactamente en todos los casos, porque en ese caso funciona cuando usted dice 4 más 3, 8 más 6, 12 más 9. Pero si usted suma 4 más 6, ahí le va a dar 10. Y ya no va a ser un múltiplo de 7. Por lo tanto, si yo encuentro un contraejemplo, inmediatamente yo puedo descartar. Entonces yo digo, no es suficiente con esta información, porque si A vale 4 y B vale 6, ahí hay un ejemplo en que no me funciona. Entonces, esta información no siempre me asegura que A más B es múltiplo de 7. Segunda información, dice, la diferencia entre A y B es múltiplo de 7. Bien, vamos a ver. Vamos a poner acá. ¿Qué pasa? Esta información dice que la diferencia entre A y B es múltiplo de 7. Yo podría usar, por ejemplo, el 8 y el 1. Ojo, me olvido de la primera información. Yo ya me olvido de que este múltiplo de 4 y ese múltiplo de 3. Yo digo solo 2 por sí solos, ¿ya? Entonces yo digo, perfecto, 8 menos 1 es 7, ¿ya? Pero la pregunta dice, si yo sé que la diferencia es un múltiplo de 7, ¿puedo asegurar entonces que la suma es un múltiplo de 7? No, porque 8 más 1 me va a dar 9. O sea, yo tengo un contraejemplo. Por lo tanto, inmediatamente esta información por sí sola no es suficiente, ¿ya? Entonces tienen que tener cuidado. Cuando ninguna por sí sola es suficiente, entonces vamos a juntar ambas informaciones. Ambas. Entonces vamos a ver si considerando que el A es un múltiplo del 4 y el B es un múltiplo del 3 y la diferencia es un múltiplo de 7, entonces la suma nos daría múltiplo de 7. Vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si yo pongo 8, por ejemplo, y 15. 8 múltiplo del 4, 15 múltiplo del 3, los restos múltiplo del 7, porque me queda ahí menos 7. Pero si yo lo sumo, estamos usando la resta. Fíjense que estoy haciendo cumplir las dos condiciones, múltiplo del 4, múltiplo del 3, la resta múltiplo del 7, negativo pero múltiplo del 7. Si yo lo sumo, ahora 8 con 15, claramente eso ya no me va a dar múltiplo del 7,
Entonces, por mucho que yo junte ambas informaciones, ya la cumplir múltiplo del 4, múltiplo del 3, resta múltiplo del 7, la suma no es necesariamente múltiplo del 7, por lo tanto, claramente esta información no es suficiente. ¿Se entiende? Entonces, cuando juntando ambas tampoco es suficiente, yo digo que necesito información adicional. ¿Se entendió? Sí, profe. Eso es. ¿Ya? Entonces, ese razonamiento lo tienen que practicar porque no es habitual en ustedes saber también descartar información, ¿ya? Entonces, con los contraejemplos, esto es muy rápido. Con un solo ejemplo que uno lo puede descartar, ¿ya? ¿Qué estudios? Entonces, ¿qué es? 1014. Ya. Entonces, vamos a avanzar un poquito con los contenidos. Como siempre, chiquillos, si hay alguna duda, a lo mejor próxima clase de esta guía o del libro que usted quiera consultar, siempre tiene la posibilidad de hacerlo, ¿ya? Ahora, les voy a mostrar algo que se llama horario de consulta individual. Bueno, puede ser un alumno, 2 o 3, pero son siempre grupos de alumnos pequeños en los que ustedes pueden pedirme un horario de consulta en el caso de que tengan, por ejemplo, problemas de conceptos más o menos elementales y que de repente en la clase no sea suficiente, ustedes me pueden pedir una consulta. Pero la consulta es digamos, en casos extremos, porque es cortita, dura 20 minutos, no más que eso, ¿ya? Y yo les voy a mostrar ahora el horario que voy a tener disponible durante la semana para atender esas consultas. Voy a abrir aquí. Entonces, anoten ahí el horario y les voy a explicar al tiro cómo se pide este horario de consulta. Ya, entonces, aquí tenemos, mi horario de consulta es el sábado de 8 a 9:20 y los lunes de 19 a 20:30 horas. Esto no significa que si usted, por ejemplo, me solicita un horario de consulta porque tiene algún problema en matemática, yo lo vaya a tener desde las 8 de la mañana hasta las 9:20 en clase, no. Yo lo voy a citar para preguntarle cuáles son sus dudas y ir viendo, resolviendo esos problemas que usted tenga, pero se supone que usted tiene que tener sus dudas muy ordenaditas y claras para que avancemos, porque son entre 15 y 20 minutos. Entonces, por ejemplo, yo puede ser que lo cite el lunes a las 7 y a las 7:20 ya tengo citado a otro alumno, ¿ya? Y a las 7:40 tengo otro. Entonces, en ese lapso, entre las 19 y las 20:30, yo de repente tengo 4 o 5 alumnos citados, ¿ya? Por lo tanto, es importante que ustedes sean rigurosos con la hora. Si yo les digo, chiquillos, a las 7, es a las 7, porque a las 7:20 llega otro alumno, ¿ya? Entonces, es importante que anoten ese horario. ¿Y cómo lo van a pedir? ¿Por correo o en la clase? En la misma clase me pueden decir, profe, me pueden dar un horario de consulta, ya yo lo dejo anotado al tiro y yo le voy a enviar una invitación por correo, donde le voy a mandar el link y usted basta con que pinche el link y va a poder ingresar a la reunión a esa hora, ¿ya? Importante, chiquillos, si me van a mandar un correo pidiéndome horario de consulta, me ponen el nombre, el curso al que pertenecen y el tema, porque de repente tengo 2 o 3 alumnos, por ejemplo, que tienen el mismo problema con el mismo tema, por ejemplo, porcentaje. Entonces, así yo, en este caso, hago más eficiente el horario y en un mismo rato resuelvo las dudas de 2 o de 3 alumnos. Ya nunca más que eso, siempre entre 1 y 3 alumnos, ¿ya? Entonces, si usted me pone el tema, yo digo, estos 3 alumnos tienen lo mismo, así que los voy a citar juntos para resolverle las dudas, ¿ya? Entonces, nombre, curso y tema. Ahora, también puede pasar que sea que tengan dudas, por ejemplo, de un ejercicio que de otro lado, que no sea del pre, ¿ya? Puede pasar, en ese caso, usted me manda un pantallazo por correo, yo se lo resuelvo y se lo mando de vuelta, ¿ya? Y en el caso que no lo entienda, a lo mejor podemos ver un horario de consulta, ¿ya? Pero el horario de consulta es específicamente para reforzar cosas que estamos viendo en el pre, ¿ya? Porque de repente ustedes empiezan a resolver ensayos de otro lado y también me pueden preguntar dudas, pero por correo, no en el horario de consulta, porque yo tengo muchos alumnos y si todos me piden horario de consulta no voy a dar abasto, ¿ya? Entonces, dejo de compartir. Acuérdense, me lo puede pedir en clases o me lo puede pedir por correo si necesita horario de consulta, ¿ya? Pero ojo, traten siempre de preguntar todo durante la clase, todo lo que sea dudas del libro, dudas de la guía de ejercicio o de un control y más adelante de una jornada, también las podemos resolver aquí, ¿ya?
El tema es cuando ustedes ya empiezan, por ejemplo, si van a resolver cosas del full ejercicio, ya que hay montones de ejercicios ahí, hay también un tutor en línea, entonces ustedes también pueden preguntar en línea a ese profesor si son cosas o guías anexas, ya que no son las que estamos revisando en la clase. ¿Ya? Listo, chiquillos. Entonces, trabajamos con racionales ahora, ¿ya? Vamos a iniciar la parte de las fracciones. Recuerden que en la clase anterior fue todo números enteros, ¿ya? Ahora partimos con los racionales. Déjenme abrir el archivo. Ya, partimos entonces, comparto pantalla aquí. ¿Qué tenemos? Vamos a partir con un nuevo conjunto numérico. Aquí tenemos los naturales, que ya lo habíamos visto, los cardinales. Acuérdense que los naturales con el 0 son los cardinales. Después vienen los enteros y ahora vamos a agregar este conjunto Q, que es el que nosotros vamos a llamar los racionales, ¿ya? Todos los naturales, todos los cardinales y todos los enteros ahora van a pasar a ser racionales. ¿Por qué? Porque todos los números que se pueden expresar como una fracción, donde su numerador y su denominador sean números enteros, con la condición de que el denominador no sea 0, van a ser números racionales. Entonces, cualquier fracción con denominador distinto de 0, ¿ya? Entonces estamos hablando de un número racional. Ejemplo, ahí tenemos 1/3, menos 2/5, 8 partido en 1, que en el fondo es 8, que para nosotros antes 8 era un entero, ahora pasa a ser un racional porque lo puedes expresar como fracción. O 5/5, que también es un entero, ya es 1. Pero, ¿cómo lo podemos? 0 partido en 2. 0 partido en 2 es 0, ya. El numerador sí puede ser 0. Lo que no puede ser 0 es el denominador, porque la división por 0 no está definida, ya. Entonces, nosotros veíamos antes la recta numérica con los números enteros. Ahora sabemos que todos los enteros van a pasar a ser racionales y le vamos a agregar números a esa recta. Entonces, recordar, estos números, el 0, el 1, el -1, el -2, ahora son racionales porque los podemos expresar como fracción, ¿ya? Entonces el 0 lo puedo expresar como 0 partido en -1, 0 partido en 2, 0 partido en 3, el 1 lo puedo expresar como 1 partido en 1, 2 partido en 2, -1 partido en -1. Entonces la gracia de estos números es que usted los puede expresar de infinitas formas como fracción. Por ejemplo, el 2 lo puedo expresar como 2 partido en 1, 4 partido en 2, 6 partido en 3, y así tengo infinitas fracciones que me van a dar 2, ¿ya? Entonces, todo número entero ahora pasa a ser racional, incluyendo el 0, que a veces se les va, ¿ya? El 0 es racional ahora. Entre dos números enteros, ¿ya? Que ya sabemos que son racionales ahora, van a haber infinitos números racionales o números fraccionarios. Por ejemplo, el 1/2. Ustedes lo pasan a decimal, es 0,5. ¿Ya? Esa es la expresión decimal de un racional. Vamos a ver después que los racionales tienen algunos un desarrollo decimal, que puede ser finito o infinito periódico o semiperiódico. Entonces, algunos números decimales, los que se puedan transformar a fracción, van a ser racionales, ¿ya? Después vamos a ver que hay otros números decimales, como el número pi, por ejemplo, no se pueden transformar a fracción. Esos no son racionales, se van a llamar irracionales, y es lo que vamos a ver después de esto, ¿ya? Ahí tenemos el 1/2, que yo lo puedo expresar como 2/4, como 3/6. Tengo infinitas formas de expresar el mismo número como fracción. Tengo el 1/4, que es 0,25, que también lo puedo expresar como 2/8, como 3/12, y así infinitas maneras también. Y así, entre 0 y 1 voy a encontrar infinidad de fracciones. Fíjese que ahí está el 1/3. El 1/3, si yo lo divido, hago la división y saco el desarrollo decimal, es 0,3 periódico, ¿ya? Ese es un número decimal infinito periódico que sabemos que después vamos a transformarlo a fracción, vamos a aprender a transformar de fracción a decimal y viceversa. Pero los números decimales infinitos periódicos, semiperiódicos también, ya al poder transformarse a fracción, van a ser números racionales, ¿ya? Entonces ahí tenemos varios ejemplos y su ubicación en la recta numérica. Después vamos a aprender a ver el orden en los números racionales. Ahora, cuando dos números racionales son iguales,
algunos alumnos tienden a sacar los decimales. Por ejemplo, calculan cuánto es 3/4, dividen el 3 con el 4 y calculan cuánto es 15/20, ¿ya? Pero no es la idea. Para poder ver si dos números racionales son iguales, una opción es multiplicar cruzado. 3 por 20, por ejemplo, es 60 y 4 por 15 es 60. Si el producto cruzado es igual, siempre las fracciones van a ser equivalentes. Y cuando yo hablo de fracciones equivalentes, hablo del mismo número racional, ¿ya? Acá tenemos 2/5, que es lo mismo que 8/20, es el mismo número. Si usted multiplica cruzado, 2 por 20 es 40, 5 por 8 es 40, ¿ya? Ahora, algunos alumnos me dicen, profe, pero yo amplifico. Otros me dicen, profe, pero también se puede simplificar. Muy bien. Las fracciones usted las puede amplificar o las puede simplificar. Por ejemplo, en un medio, yo lo puedo amplificar por 3 o por cualquier número entero que no sea 0. Eso es muy importante, porque si no se anula la fracción. Ahí la amplifico por 3, me da 3/6. Ahí la amplifico por 5, me da 5/10, ¿ya? Y la puedo simplificar. Si yo simplifico aquí por 3, me queda 2/6. Si yo simplifico aquí por 6, me queda 1/3. Fíjense que esta fracción, el 6/18, al simplificarla, que significa dividir numerador y denominador por el mismo número entero, aquí yo la dividí por el máximo común divisor entre 6 y 18, que es 6, y ahí me va a dar 1/3. Esa fracción, como ya no se puede seguir simplificando, se llama fracción irreductible, ¿ya? Entonces, siempre cuando ustedes simplifiquen, traten de dividir por el número más grande o por el divisor común más grande, que es el máximo común divisor, para que la fracción inmediatamente quede como fracción irreductible. ¿Por qué? Porque es más cómodo trabajar con 1/3, que son números más chiquititos, que con el 6/18, pero es el mismo número, ¿ya? Entonces, ustedes también pueden, para verificar si un número es igual a otro, amplificar o simplificar. Por ejemplo, aquí arriba, en el 3/4, hay algunos alumnos que me dicen, profe, pero que yo amplifico el 3/4 para que el denominador me quede 20, entonces amplifico por 5 y ahí me quedan igual. Puede ser, también, ¿ya? Entonces, pueden multiplicar cruzado, ya pueden amplificar o simplificar y también es válido, ¿ya? Entonces, recuerde, al amplificar o simplificar, usted siempre genera una fracción equivalente. Eso significa que genera un número racional igual, ¿ya? Ahora, cuando trabajamos con fracciones, es muy importante recordar que pueden hablar de fracciones propias o impropias. Las fracciones propias son aquellas que el numerador en valor absoluto es más pequeño que el valor absoluto del denominador, ¿ya? Entonces, las fracciones, todas aquellas fracciones donde el valor absoluto del numerador sea más pequeño que el del denominador, inmediatamente es una fracción propia. Por ejemplo, -3/7, ¿ya? Su numerador en valor absoluto es más chico que el denominador, que es 7, ¿cierto? En valor absoluto. Entonces, esas fracciones tienen una característica importante. Las fracciones propias, que son positivas, son puros números entre 0 y 1. Ya, por ejemplo, la fracción 7 décimos es 0,7, un medio es 0,5. Todas las fracciones, en este caso positivas, donde el numerador en valor absoluto sea más pequeño que el del denominador, entonces van a ser números entre 0 y 1. ¿Ya? En cambio, si fuera una fracción propia negativa, va a estar entre 0 y -1. Eso es muy importante, su valor de esa fracción. ¿Ya? Entonces, toda fracción propia, si es positiva, entre 0 y 1. Toda fracción propia, si es negativa, entre 0 y -1. Ahora, cuando la fracción es impropia es al revés. Numerador en valor absoluto más grande que el denominador, ¿ya? Entonces, en este caso, estas fracciones tienen la característica de ser más grande que un entero. Si usted hace la división, por ejemplo, en el 5/3, claramente ese es un número mayor que 1, si saca el número decimal. Entonces, es importante que todas las fracciones impropias que sean positivas van a ser mayores que 1, y las fracciones impropias que sean negativas van a ser menores que -1, ¿ya? Ahora, las fracciones impropias las vamos a pasar a número mixto. Entonces vamos a ver el concepto de número mixto asociado al concepto de fracción impropia, pero más adelante, ¿ya? Y cuando el numerador y el denominador tienen el mismo valor absoluto, ¿ya? Entonces claramente esta fracción va a ser igual a un entero. Por ejemplo, si yo tengo 5 partido en 5, ya eso es 1. Entonces el valor absoluto del numerador y el denominador son iguales. Ahora, si fueran de distintos signos, fíjese, tienen el mismo valor absoluto 7 y -7, ¿cierto? En ese caso, el cociente va a ser igual a -1. Entonces, cuando ustedes tengan numerador igual al denominador, va a ser 1, y si son opuestos, va a ser -1, ¿ya? Ahora, seguimos.
Nosotros habíamos visto el concepto de un número con su opuesto en los números enteros. Bueno, ahora lo vamos a ver en los racionales. Es lo mismo. Si yo quiero trabajar con el opuesto de una fracción, le cambio el signo. Pero tienen que tener la precaución de que el signo ahora puede ir en el numerador, en el denominador o al lado de la raya de fracción. Es muy importante que cualquiera de esas tres posiciones sea correcta para el signo negativo. Ahora, es poco usual que se use en el denominador, pero también es válido. ¿Ya? Entonces no tienen que tener conflicto con eso. Generalmente en matemáticas se usa mucho al lado o en el numerador, ¿ya? Pero da lo mismo. Por ejemplo, el opuesto de 3/5 lo puede escribir así, así o así. Entonces, al lado, arriba o abajo, da igual, ¿ya? El opuesto de -4/7, ya le podemos poner un signo negativo delante y menos con menos es más. Entonces podemos decir inmediatamente que el opuesto de -4/7 es 4/7, ¿ya? El opuesto de 3, ojo que 3 es un racional porque todo número entero puede estar partido por 1, ¿ya? Entonces todos los enteros ahora son racionales, ¿ya? Y el opuesto es cambiar el signo nada más. El opuesto de -c es c. Ojo aquí con esta fracción. El opuesto de esta fracción va con un signo negativo delante. Puede incluso que él vaya hasta sin paréntesis, ¿ya? No es obligación que vaya con el paréntesis. Lo puedo escribir incluso así. Así, ese es el opuesto, ¿ya? Ahora, este signo negativo puede pasar al numerador o al denominador. Entonces usted también podría ver el opuesto así, porque si usted ingresa el signo negativo al numerador, el A va a quedar negativo y el B va a quedar positivo. Entonces usted lo podría ver así, B menos A partido en C. Pero también podría ocurrir que el signo negativo, en vez de pasarlo al numerador, lo pasáramos al denominador. En ese caso, al pasarlo al denominador, quedaría así. Entonces, el signo puede pasar al denominador, pero no simultáneamente al numerador y al denominador. O pasa al numerador o pasa al denominador, pero no directamente a ambos simultáneamente. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, ojo con esas expresiones que se ven distintas, pero es lo mismo. Ahora, cuando hablamos de un número con su recíproco, ese es otro concepto, ¿ya? Porque recién estábamos viendo el número con su opuesto o el inverso aditivo, que era cambiándole el signo. Y recuerden que cuando ustedes un número lo suman con su opuesto, les va a dar 0. Ahora, no confundir con el recíproco o el inverso multiplicativo. El recíproco, que es lo mismo que el inverso multiplicativo, simplemente da vuelta en la fracción, ¿ya? Y al multiplicar un número con su recíproco o un número con su inverso multiplicativo, siempre les va a dar 1. Por ejemplo, el recíproco de 3/5 es 5/3, ¿ya? Ahora, también lo pueden encontrar escritos de esta manera. Por ejemplo, el recíproco de 3/5 también lo pueden expresar así, a la -1. Porque toda fracción elevado a -1 finalmente se invierte. Pero después vamos a ver el concepto de potencia, ¿ya? Entonces también en algunos casos ustedes van a poder trabajar escribiendo el recíproco de esa manera. No es lo mismo, ¿ya? Entonces, cuando yo trabajo con el recíproco, el inverso multiplicativo, lo elevo a la -1 y eso significa invertir la fracción. No cambiar el signo, eso es muy importante. Por ejemplo, el recíproco de -4/7 es -7/4, ¿ya? O sea, yo conservo el signo, no lo cambio, ¿ya? El recíproco de 3, ojo que 3 está partido en 1, por lo tanto eso es 1/3. El recíproco de -c, recuérdese que esto está partido en 1, es -1 partido en c. Y el recíproco de esta fracción, a menos b partido en c, es c partido por a menos b. Ahora, muy importante, siempre que ustedes multipliquen un número por su recíproco, por ejemplo, si yo tengo aquí 3/5 y lo multiplico por su recíproco, al multiplicar 3 por 5 y 5 por 3 me va a dar 15, y 15 partido en 15 es 1. Entonces, siempre al multiplicar un número con su recíproco me da 1. Y al sumar un número con su opuesto me va a dar 0. Profe, le queda... ¿Cómo? Ya, es que me están preguntando, déjenme ir a abrir el chat. Ya, ok, la Sofía Pino, la voy a anotar ahí para ponerla presente igual cuando pase la lista. Gracias. Profe, ya me llegó el internet, ya puedo meter. Gracias. Ya, ok. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo se suman y se restan las fracciones?
Ya, cuando tienen igual denominador es súper fácil porque ustedes lo único que tienen que hacer ahí es conservar el denominador y sumar o restar los numeradores según indique, ¿ya? Entonces aquí conservamos el denominador que es 4 y sumamos los numeradores, pero cuidado, siempre trate de simplificar cuando llega el resultado, ya es más cómodo, pero siempre mirando las alternativas porque no siempre el resultado está simplificado, ya puede aparecer como 18 cuartos y si yo simplifico ahí por el máximo común divisor que es 2, al dividir por 2 el numerador y el denominador me va a quedar 9 medios, ¿ya? Entonces siempre tengo que estar atenta a las alternativas que pueden o no estar simplificadas. Abajo conservo el denominador, me queda menos 8 tercios, no se puede simplificar más porque el máximo común divisor entre 8 y 3 es 1, ¿ya? Ahora, cuando se da de distinto denominador, aquí algunos alumnos empiezan con los conflictos porque hay distintas formas de hacerlo, ¿ya? A ver, primero si ustedes tienen dos fracciones, una forma, digamos, ágil de hacer es multiplicar los denominadores y después multiplicar cruzado. Eso es lo que vamos a hacer aquí, fíjense. Aquí 2 por 6 es 12, después cruzado y después cruzado. ¿Ya? Entonces 2 por 6, 12 en el denominador. 6 por 1 es 6, 2 por 5 es 10 y resto. Entonces ahí me va a quedar menos 4 partido en 12. Y si se puede simplificar, en este caso puedo simplificar aquí por el máximo común divisor, que sería 4, divido arriba y abajo, numerador y denominador por 4, y me va a quedar menos 1 tercio. ¿Ya? Esa es una forma que es utilizando esa fórmula, que es multiplicando los denominadores y después cruzar. Pero también tengo alumnos que trabajan con el mínimo común múltiplo. A mí en lo personal me gusta en ciertas ocasiones trabajar de esta manera. Por ejemplo, el mínimo común múltiplo entre 2 y 6, que son los denominadores, es 6. Entonces yo voy a amplificar la fracción 1 medio por 3 para que me quede 3 sextos. Entonces 1 medio es lo mismo que 3 sextos. Por lo tanto ahora tienen el mismo denominador. Entonces restan los denominadores, ¿ya? Y conservan el denominador. Entonces, al simplificar ahora por 2, me va a quedar menos 1 tercio. Entonces, esto es usando la fórmula, que es multiplicando denominadores y luego cruzado. Y esto es igualando los denominadores con el mínimo común múltiplo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Esta fórmula que yo les mostré acá arriba sirve para dos fracciones, pero si ustedes tienen que sumar o restar una serie de fracciones, yo prefiero que lo hagan calculando el mínimo común múltiplo y amplificando. Por ejemplo, aquí tenemos 3 fracciones. Vamos a sacar el mínimo común entre 2, 6 y 4. El menor de los múltiplos que tienen en común 2, 6 y 4 es 2. Entonces yo voy a amplificar todas estas fracciones para que me queden con denominador 2. Es un poquitito que se me perdió el lápiz. Aquí sí. Entonces, vamos a amplificar esta por 6. ¿Por qué? Porque 2 por 6 es 12. La otra la voy a amplificar por 2, porque 6 por 2 es 12. Y un cuarto lo voy a amplificar por 3, porque 4 por 3 es 12. Entonces así me quedan todas las fracciones con el mismo denominador. Conservo el denominador y hago la operatoria con los numeradores. Entonces yo digo 6 menos 10 a menos 4. Y menos 4 más 3 es menos 1. Y ahí tengo lista mi operatoria con fracción. Ahora, también tengo alumnos que, por ejemplo, el mismo ejercicio aquí lo enfrentan de un modo que lo ven diferente, pero es el mismo. Por ejemplo, hay algunos que me dicen, profe, yo saco el mínimo común entre 12 y 4, que es 12, y digo, el 2 en el 12, ¿cuántas veces cabe? 3. Ah, 3 por 1, 3. Después, el 6 en el 12, ¿cuántas veces cabe? 2. Ah, 2 por 5, 10. Y después, el 4 en el 12, ¿cuántas veces cabe? 3. Y 3 por 1, 3, ¿cierto? Aquí el 2 en el 12 cabe 6 veces, y 6 por 1 es 6, y acá 3, ahí sí, ¿ya? Entonces, después tenemos aquí los signos y suman, y fíjense que es lo mismo porque nos quedó lo mismo que arriba, ¿ya? Por lo tanto, está lo mismo como lo hagan, pueden hacerlo amplificando o sacando el mínimo común, es lo mismo en el fondo, chiquillos, ¿ya? Entonces, es muy importante que ustedes elijan la manera más rápida y más cómoda para trabajar, ¿ya? Entonces es bueno que sean ágiles también calculando el mínimo común múltiplo. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? ¿Se entendió? Sí, profe. Eso es. Sí, profe. Ahora, vamos a trabajar con la operatoria en los números racionales. Quedan todavía algunos minutitos. Además de saber sumar y restar, tenemos que saber multiplicar y dividir. Cuando ustedes multiplican dos fracciones, multiplican numerador con numerador, denominador con denominador.
Pero antes de hacer eso, es mucho mejor simplificar previamente, ¿ya? Se puede multiplicar y después simplificar, pero es más engorroso porque los números son más grandes y mientras más grandes los números, más difícil el operatorio, ¿ya? Entonces, vamos a tomar como regla, ¿ya? Siempre tratar de simplificar antes. Y cuando ustedes simplifican, siempre es un término del numerador con otro del denominador. Puede ser en la misma fracción o en distintas fracciones. Por ejemplo, aquí no puedo simplificar el 8 con el 3, pero sí, el 8 y el 12 tienen un divisor común, que es 4. Ahí, me pasa. Ahí. El 8 y el 12 lo puedo simplificar por 4. Entonces, al dividir por 4, el 8 me va a quedar 2. Y al dividir el 12 por 4 me va a quedar 3. Ahora, ¿qué pasa? Ya no puedo seguir simplificando porque el 7 y el 3, el único divisor común que tiene es el 1, ¿ya? Entonces, como ya no puedo seguir simplificando, multiplico aquí, en este caso, el 2 por el 7, que es ese 2 que quedó en rojo con el 7 que está en negrito ahí, multiplico 2 por 7 y 3 por 3. Eso es. Entonces, siempre traten de simplificar primero y luego hacer la operatoria de la multiplicación, ¿ya? Por ejemplo, acá, este 2 es un entero, está partido por 1. Entonces, siempre acuérdense todo entero partido por 1. Y empezamos a simplificar siempre un término del numerador con otro del denominador antes de multiplicar. Por ejemplo, aquí el 2 con el 2. Divido por 2, ahí me va a quedar 1, abajo 6. Puedo simplificar el 5. Divido por 5, arriba y abajo, me va a quedar 1. Y ahora multiplico hacia el lado. 1 por 1 por 2, estoy multiplicando los del numerador. Y después 1 por 6 por 1, los del denominador. Y ahí puedo volver a simplificar. El 2, puedo simplificar por 2, tanto el numerador como el denominador. Y me queda un tercio. Entonces, siempre tratando de simplificar al máximo antes de la operatoria, porque después de la operatoria los números son más grandes. Se puede, pero es más largo. En el caso de la división, ustedes se van a encontrar con dos formatos de la división, ¿ya? Es muy importante tener en cuenta eso. Si se encuentran con el formato de los dos puntitos, esos dos puntitos indican que van a transformar esto en una multiplicación y van a dar vuelta a la segunda fracción. Eso es muy relevante. Entonces, ahí el 7/12 lo doy vuelta y lo multiplico por el -1/8, ¿ya? Y luego trato de simplificar. Por ejemplo, el 8 y el 12 los puedo simplificar por 4. Entonces, divido por 4 y me va a quedar ahí simplificada la expresión, ya no puedo simplificar más y multiplico hacia el lado, ¿ya? Entonces siempre la división, cuando tengan los dos puntitos, la transforman en una multiplicación, dan vuelta a la fracción y si pueden simplificar antes de multiplicar, hagan. Ahora, fíjense que la misma operatoria que teníamos arriba la podemos hacer abajo con otro formato. Fíjense que ahí tenemos -1/8 dividido con 7/12. Entonces, para hacer esa división, que es la misma que tenemos arriba, solo con otro formato, vamos a hacer uso de algo que nosotros le llamábamos la ley de la oreja. Multiplicamos extremos con extremos, el de arriba con el de abajo, esos son los extremos, y los del medio, medios con medios. Y al multiplicar -1 por 12 y 8 por 7, fíjese que nos va a quedar lo mismo que tenemos arriba, ¿ya? Entonces simplifico, por eso se llama ley de la oreja porque es como la oreja un tazón, ¿ya? Entonces simplifico por 4 aquí y me va a quedar el mismo resultado que tenemos arriba. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Sí, profe. Entonces, ojo con la ley de la oreja que la vamos a utilizar harto, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Ya. Y lo último que vamos a ver hoy, porque después tengo que pasar la lista, es número... En este caso, vamos a pasar un número mixto a una fracción impropia. A ver, ¿qué pasa? El número mixto es un número que es siempre mayor a un entero. Está compuesto por un entero, que es el numerito grande, y una fracción que va al lado, que es una fracción de tipo propia, ¿ya? Entonces, un número mixto siempre está compuesto por una parte entera y una fracción que es de tipo propia. Entonces, vamos a transformar este número a fracción. Se multiplica 5, que es la parte entera, por el denominador y se le suma 1, que es el numerador. Entonces, 5 por 3 más 1, eso va a ir en el numerador y se conserva el denominador de la fracción. Entonces, eso es 16 tercios, ¿ya? Entonces, siempre que ustedes vean un número mixto, lo pueden transformar a fracción de esa manera. Entonces, así que tengo el lápiz aquí medio pegado, ¿ya? Entonces,
Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí, no me funciona el lápiz aquí, si yo tengo 2 enteros, 1/4, yo digo 2 por 4 más 1 y lo divido en 4. Y eso me va a dar 9/4, ¿sí? Así yo he pegado de nuevo el lápiz. Ahí está, eso es 9/4. ¿Ya? No sé por qué el lápiz anda tan mal. Entonces, en el caso de que el número mixto sea negativo, chiquillos, cuidado. Porque ahí, si ustedes hacen esto, se van a equivocar. Por ejemplo, como yo recién les enseñé a multiplicar la parte entera por el denominador y sumarle el numerador, les va a quedar menos 14 tercios. Y no puede ser porque este número que está aquí es el opuesto de ese. Entonces, debería quedar menos 16 tercios. Entonces, eso está mal. Cuando ustedes tengan que transformar un número mixto a fracción, simplemente no considera el número negativo en la operatoria. Por ejemplo, yo digo 5 por 3 más 1, dividido en 3, y al final le pongo el signo negativo. Entonces, no se considera el signo negativo cuando ustedes transforman a fracción. Simplemente se hace la operatoria sin el signo y el signo se pone solo al final. Eso es muy importante. ¿Se entendió? Sí, Profe. Ya, cuidado con los números mixtos negativos y con su transformación. ¿Ya? Ahora, si tienen que transformar de fracción impropia a número mixto, como estas fracciones impropias son mayores a un entero, las van a poder transformar a número mixto. Entonces usted hace la división. Por ejemplo, 17 dividido en 5, cabe 3 veces, me sobran 2. El tema es que no siga resolviendo el desarrollo decimal, ¿ya? Porque yo sé que se pueden sacar los decimales, pero ya nos sobran 2 y ya no podemos seguir dividiendo. Entonces, esto va a ser 3 enteros. Esta es la parte de los enteros. 3 enteros, 2/5. Entonces, esto, que era el resto, se transforma en el numerador y el divisor a ir al denominador. Entonces, estos son 3 enteros, 2/5. Entonces, si usted lo transforma de nuevo, 3 por 5 más 2, partido en 5. Y ahí les queda 17/5. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, entonces, si usted quiere transformar una fracción a número mixto, primero tiene que ser una fracción mayor que 1, ya mayor a un entero, y tiene que hacer la división, pero sin sacar el desarrollo decimal. Listo. Ya, próxima clase seguimos con los números mixtos. Vamos a trabajar con la representación de una fracción gráficamente para entender también los números mixtos. Y nos falta ver un montón de materias.